Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y por si no lo sabías, WhatsApp tiene un modo para que puedas enviar fotos y mensajes que desaparecen o como muchas personas también le llaman, un modo efímero. En este video te estaré enseñando cómo puedes enviar mensajes que desaparecen como también fotos, así que comencemos. Bueno, lo primero que te voy a enseñar es cómo entonces puedes activar este modo efímero para toda una conversación con una persona. Seguramente ya debes saber cómo entonces puedes borrar mensajes de forma individual para que entonces esa persona no pueda ver lo que enviaste, ya sea porque enviaste algo por error o porque simplemente ya no quieres que esa persona vea ese mensaje. Así que por ejemplo puedes dejar el dedo apretado sobre el mensaje, apretar el botón de eliminar y entonces aprietas otra vez el zafacón, la basura, y entonces puedes borrar ese mensaje si esa persona todavía no lo ha visto, para que entonces puedas borrar si esa persona pues no vea aquello que enviaste. Sin embargo, puedes activar este modo efímero para toda la conversación tocando entonces el nombre de la persona en la parte superior y entonces vas a bajar un poco hasta la parte que dice mensajes temporales. Una vez esté aquí, entonces puedes activar cuánto tiempo tú quieres que se active este modo efímero. Por ejemplo, puedes decirle que cada 24 horas se borren todos los mensajes, cada 7 días, 90 días o obviamente pues entonces puedes apagar este modo. De esta forma vas a poder tener de cierta forma un modo efímero con esta persona que estés comentando o hablando, ya que pues por ejemplo si activas el modo de 24 horas, pues cada día esos mensajes se borrarán y no hay forma de entonces recuperarlos. Ya te enseñé entonces cómo puedes activar un modo efímero para todos los mensajes que se envíen en una conversación, pero pasemos ahora a cómo puedes activar un modo efímero para las fotos que envíes directamente por WhatsApp. Ahora bien, para entonces activar este modo efímero con las fotos, simplemente vas a apretar el botón de la cámara para tirar una foto y compartir esa imagen. Vamos entonces aquí a compartir esta imagen de este pájaro que tengo aquí. Entonces aquí en la parte inferior de la foto de esta interfaz vas a ver un botón como si fuese con un uno medio extraño y con un círculo con unas líneas entrecortadas. Vas a apretar entonces ese botón para que entonces esta foto se pueda ver solamente una vez, y entonces cuando envíes esa foto a esa persona, ese mensaje estará hasta escondido para que la foto no se vea de forma completa y la persona tenga que tocar ese mensaje para que entonces pueda ver la foto que estás enviando a esa persona. Una vez entonces la persona reciba esta foto efímera, va entonces a poder tocar el botón de ese mensaje para descargar la foto y entonces abrir la foto, y cuando entonces la abra le va a informar que esta foto solamente la podrá ver una vez, y entonces cuando salga de esa imagen de ver esa foto, pues entonces ya el mensaje aparecerá como que esa foto ya fue abierta y entonces ya no va a poder entrar esa persona a esa foto para entonces poder verla y guardarla, etcétera. Cuando WhatsApp anunció esta función, lo dijo como una posibilidad para que por ejemplo cuando envías fotos de esa contraseña de Wi-Fi a una persona, pues que entonces la persona pueda verla solamente una vez, para que entonces no se quede por mucho tiempo con esa contraseña. Pero todos sabemos que puedes usarlo para otro tipo de fotos, así que ya de esa forma vas a saber cómo puedes enviar fotos que solamente se podrán ver una sola vez. Si lo vemos de cierta manera, esto es algo que ya Facebook o Meta ha hecho con otros servicios de mensajería, como lo hizo con Facebook Messenger, en el cual ya hace un tiempo lanzó la función de mensajes y fotos efímeros. Así que de cierta forma Meta, Facebook está aplicando esto que ya hizo con Messenger a WhatsApp. Pero si quieres saber un poco más cómo es que funciona este método efímero en Facebook Messenger, aquí tenemos un video en el cual te explicaré todo lo que necesitas saber sobre ese método. Bueno, ya hemos llegado al final de este video y espero que hayas aprendido cómo puedes activar un modo efímero para toda una conversación o ya sea para fotos individuales. Si tienes alguna pregunta o duda, déjamela acá abajo en la sección de comentarios y con gusto trataré de contestarla. Bueno, si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.